Amén. Muy bien, primera de Samuel, o el primer libro de Samuel, capítulo 28. La semana pasada vimos los primeros 2 versículos y como para agarrar el hilo de lo que se nos está diciendo aquí, vamos a leer esos versículos donde nos dice: por aquellos días los filisteos reunieron todas sus fuerzas para luchar contra Israel. Y entonces Aquís le dijo a David: como bien sabes, tú y tus hombres saldrán conmigo a campaña. Y David respondió: tú bien sabes lo que este siervo tuyo es capaz de hacer. Y Aquís le dijo: por eso es que yo te nombro mi guarda personal para toda la vida. Y vimos lo que esto implicaba para David. Vimos cómo David básicamente se puso al servicio de Aquís, que era el enemigo de Israel, era parte del pueblo filisteo, y se puso a los pies de él para servirle. Inclusive lo nombró su guardia personal, que nos deja ver la confianza que tenía Aquís en David. Pero la confianza que Aquís tenía en David era porque David no le había dicho claramente todo lo que estaba haciendo mientras él estaba en el territorio de los filisteos. Entonces David estaba comportándose de una manera muy contraria a lo que nosotros conocemos, a como nosotros conocemos a David, haciendo cosas más bien que se parecían más a las cosas que Saúl haría que las cosas que David haría, ¿verdad? Y vimos cómo a menudo eso es lo que sucede con mucha gente que se aparta de los caminos de Dios, buscando quizás en otros lados algo mejor, algo más fácil, quizás una manera de salir de las pruebas que sea un poco menos lastimoso, y termina muchas veces yéndose al campamento del enemigo y sirviendo al enemigo, aunque nunca pensó que fuera a hacer eso. Mientras tanto, mientras David estaba haciendo esto y estaba planeando luchar del lado de Aquís contra Israel, en Israel estaba pasando algo bastante malo y bastante raro. Sí, porque vamos a ver también aquí a Saúl haciendo algo que nunca pensó que iba a hacer. De hecho, tomó medidas para que esto no se pudiera hacer en Israel. Pero luego vemos que él mismo da marcha atrás y busca hacer las cosas que una vez decidió que no iba a hacer. Noten ahí en el versículo 3 de Primera de Samuel. Versículo 3 de 1 Samuel 28 dice: Samuel murió y fue sepultado en Ramá, que era su ciudad. Todo el pueblo de Israel lloró su muerte. Saúl había expulsado del país a todos los encantadores y adivinos. Noten, aquí tenemos dos cosas que se separan una de la otra, o debemos separarlas una de la otra. Primero, Samuel murió. Esta no es la primera vez que se nos dice que Samuel murió. Simplemente nos está recordando que para cuando esto sucedió, ya Samuel había muerto. La primera mención de la muerte de Samuel se hace en Primera de Samuel capítulo 25 y en el versículo 1, en donde dice: Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para llorar su muerte y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y después David se fue al desierto de Parán. Aquí en el capítulo 28 se nos recuerda que ya para este entonces Samuel había muerto, porque Saúl va a necesitar de alguien como Samuel para que le dijera cómo iba a tener que enfrentar la batalla que Aquís y los filisteos estaban preparando para él. Y luego se hace ahí que se abre como un paréntesis y se nos comunica algo que Saúl había hecho anteriormente cuando llegó al reino, a ser rey de Israel. Noten la segunda parte del versículo 3. Saúl había expulsado del país a todos los encantadores y adivinos. Noten que se menciona aquí, se hace énfasis en que Saúl había hecho en lo que Saúl había hecho con los encantadores y adivinos que había en Israel. ¿Sí? No debía haber, como vamos a ver más adelante, a encantadores, adivinos, magos, etcétera, etcétera en Israel. Vamos a ver que Dios prohibió que su pueblo fuera con ese tipo de personas. Entonces no debía de haber ese tipo de personas en Israel. Pero cuando ellos tomaron la tierra, muchos de ese tipo de personas y muchas personas que practicaban estas cosas ya estaban ahí en la tierra, ya eran parte de la tierra. De hecho, vamos a ver que una de las razones por las que Dios expulsó a estos pueblos de la tierra en la que le dio a Israel fue precisamente por estas prácticas que tenían, que eran básicamente brujería, que eran básicamente hablar con espíritus, eran mediums que se suponía podían hablar con los muertos, etcétera, 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 ¿sí?
Entonces, vamos a ver también cómo el ir con este tipo de personas les era completamente prohibido de nuevo al pueblo hebreo, como vamos a verlo más adelante. Y debemos hacer hincapié aquí en que Saúl había hecho lo correcto al expulsar de Israel a todos los encantadores y adivinos. Había hecho lo correcto, eso era lo que se esperaba que el rey hiciera, que cuidara no solamente de la protección física del pueblo y mantuviera la paz dentro del pueblo, pero también que se encargara de que las leyes de Dios se respetaran. Con ayuda de los profetas, con ayuda de los sacerdotes, tenía que hacer que las leyes de Dios se respetaran. Versículo 4, los filisteos se reunieron y acamparon en Sunén, y también Saúl reunió a su ejército y acampó en Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, noten, tuvo mucho miedo y se descorazonó por completo. Los filisteos se preparan para ir a luchar contra Saúl. Saúl, que muchas veces había ya tenido luchas con ellos, Saúl que muchas veces había salido ya a campañas de guerra y que muchas veces había tenido éxito. Ahora, por su transigencia espiritual, por la situación espiritual en la que se encuentra, por la forma en la que ha estado viviendo su vida, no escuchando a Dios ni buscando obedecer lo que Dios claramente le había estado diciendo por muchos medios acerca de David, acerca de que él iba a perder el reino, acerca de todo lo que está pasando, ¿sí? Ahora ve el campamento de los filisteos y al ver el ejército de los filisteos y cómo se estaban preparando para luchar contra él. Noten la segunda parte del versículo 5 de nuevo. Tuvo mucho miedo y se descorazonó. De nuevo, la transigencia espiritual de Saúl lo ha llevado a sentirse abrumado por el temor y el desánimo de la desesperanza. ¿Sí? Transigencia, cuando alguien es transigente, quiere decir transportarse o moverse, está cambiando constantemente de estado de ánimo, está cambiando constantemente entre lo que dice creer y lo que cree, está cambiando constantemente en cuanto a su manera de pensar. Un día está completamente de acuerdo con todo lo que la palabra de Dios dice, con todo lo que Dios está haciendo, está muy contento con ello, lo recibe con toda solicitud. Pero el otro día, cuando las cosas se ponen difíciles, tienen la tendencia a no confiar en Dios, a no querer lo que Dios está queriendo para ellos, a no aceptar la voluntad de Dios, a no aceptar que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera hacer, cómo lo quiera hacer, cuándo lo quiera hacer, aun cuando las personas no entiendan por qué está haciendo lo que está haciendo. Sí, es necesario, les decía el domingo pasado, es necesario que reconozcamos que Dios es un Dios soberano y Él es Dios tanto en los montes como en los valles. No importa en qué situación nos encontremos nosotros, Dios sigue siendo Dios. Sí, Dios sigue estando en su trono, Dios sigue haciendo su voluntad. Y cuando nuestra voluntad no se alinea con la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces no va a ser Dios el que debe cambiar su voluntad, debemos ser nosotros los que cambiemos nuestra voluntad y nuestra manera de ver las cosas. Si aquí Saúl había comprometido tanto su fe, había dejado de escuchar a Dios, no estaba poniendo atención a todas las señales que Dios le estaba dando de que el reino le iba a ser quitado, que se le había dicho ya unos 20 años atrás. Pero sigue terco todavía y no escucha lo que Dios le ha estado diciendo y se sume en el desánimo y en la desesperanza. Qué triste ha de ser eso. ¿Sí? Que las cosas nos estén yendo tan mal y que no nos demos cuenta de que Dios está obrando en todo ello, que no queramos ver que Dios está obrando en todo ello, aun cuando las cosas nos parecen que no están bien a nosotros, ¿verdad? Cantábamos ahorita que sabemos que Dios hace todas las cosas para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, si todas las cosas son para nuestro bien, tanto las cosas buenas que pasan en nuestra vida como las cosas malas que pasan en nuestra vida, son para nuestro bien de alguna manera, aunque no lo veamos claramente desde el principio, ¿sí? Aunque no lo veamos claramente desde el principio. Y una persona que no ha aprendido a someterse a la voluntad de Dios, sea cual sea, puede caer muy fácilmente en el desánimo y en la desesperanza. En el desánimo, porque ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene obedecer a Dios? ¿Qué caso tiene estar siguiendo fielmente a la iglesia? ¿Qué caso tiene estar leyendo la Biblia? ¿Qué caso tiene estar haciendo todo lo? ¿Qué caso tiene? Si de todas maneras voy a pasar por estas dificultades. O la desesperanza.
Oh, no tengo esperanza de que nada cambie nunca. No tengo esperanza de que esto dé la vuelta. No tengo esperanza de que esto vaya de alguna manera a cambiar para mi bien. He perdido toda esperanza. Y créanme que ese puede ser un lugar muy peligroso en donde estar si somos cristianos. Digo, es peligroso, aunque no se sea cristiano, pero si se es cristiano es muy peligroso, porque podemos caer en lo mismo que Saúl va a caer aquí. Ahora, cuando el Espíritu de Dios estaba en Saúl nos mostró que era un hombre con mucho valor, era muy valeroso, era muy sabio de hecho. Recordamos cuando estudiamos el capítulo 11 de Primera de Samuel, ¿se acuerdan? Había un hombre que era amonita, se llamaba Nachas y fue a la tierra de Jabes de Galaad y sitió esa ciudad. De Jabes, y los de Jabes le propusieron a Nachas que si se aliaba con ellos se comprometían a servirle. Sí, los israelitas que vivían ahí en Jabes le propusieron a Nachas que si se aliaba con ellos estaban comprometiéndose a servirle, pero Nachas eso no era suficiente para él. Y Nachas les puso una condición para hacer una alianza con ellos y les dijo: voy a hacer una alianza con ustedes, pero para que yo pueda creer que su condición o para que lo que me están proponiendo, su compromiso es cierto, van a tener que dejarme que les saque el ojo derecho. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una alianza con ustedes, pero para que me comprueben que en realidad van a cumplir con el compromiso que están echando, me van a tener que dejar que les saque el ojo derecho. Y los de Jabes de Galaad dijeron: bueno, pues, ¿sabes qué? Danos 7 días, danos una semana para que enviemos mensajeros por todo nuestro territorio, el territorio de Israel, y si nadie sale en nuestra defensa, entonces nos rendiremos ante ti. Y estos hombres enviaron mensajeros a Saúl para que le dijeran cómo se habían sido amenazados. Y cuando Saúl se dio cuenta de las amenazas de este hombre para con las personas de Jabes de Galaad, se enchiló. Le salió no me acuerdo cómo no tenía apellido, ¿no? Pero le salió ese espíritu saulesco, ¿verdad? Aventado, ¿verdad? Y se enchiló ahí en Primera de Samuel 11, en el versículo 6, dice: en cuanto Saúl lo oyó, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se llenó de ira. Noten, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se llenó de ira, una ira santa. Ese coraje que viene de parte de Dios, ese coraje que es por algo injusto que se está haciendo, no ese coraje que a veces sentimos, no esa ira que a veces sentimos porque alguien nos está haciendo mal, sino una ira movido a ira por el Espíritu de Dios. En el versículo 7 dice: y tomó entonces un par de bueyes, los descuartizó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con la orden de que los mensajeros dijeran: así haremos con los bueyes de los que no sigan a Saúl y a Samuel. Noten que aquí Samuel todavía estaba con él. Fue tal el temor que el Señor infundió en el pueblo que se unieron como un solo hombre. Entonces podemos ver que Saúl tenía la habilidad para liderar. Podemos ver que tenía el valor para defender a su pueblo. Podemos ver que cuando escuchaba el Espíritu de Dios y cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él, tenía la habilidad para hacer lo correcto. Pero ahora, como vamos a ver, el Espíritu de Dios lo ha dejado. El Espíritu de Dios ya no está con él. Ya ni siquiera puede oír la voz de Dios. Ya ni siquiera puede escuchar lo que Dios le está tratando de decir. Ni con las circunstancias que lo están rodeando, ni con las situaciones por las que está pasando. Está envuelto en ese desánimo, está envuelto en esa desesperanza. No sabe qué hacer. No sabe para dónde dirigirse, no sabe para dónde moverse. Y está completamente paralizado por el miedo. Les digo algo, Dios no quiere que su pueblo viva dominado por el temor y la incertidumbre. Dios no quiere que su pueblo viva todo temeroso y siempre dudando de si esto viene de Dios, y si es de Dios, ¿por qué me tiene que doler tanto? Y si es de Dios, ¿por qué tiene que ser tan difícil? Y si es de Dios, ¿por qué tiene que ser tan profunda la cortada? Y si es de Dios, no podemos vivir como el pueblo de Dios, abrumados por este tipo de sentimientos y
vacíos de toda esperanza y de todo ánimo para vivir. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir poniendo un pie delante del otro, confiando en Dios, confiando que Él va a ser nuestra fortaleza, confiando que Él va a ser el que nos va a llevar por el camino recto, aún en medio de la situación en la que estamos. ¿Sí? Tenemos que confiar en Dios, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. De nuevo, Dios no quiere que su pueblo viva dominado por el temor y la incertidumbre. Quiere que vivamos confiados en Él, pase lo que pase. Pase lo que pase, quiere que vivamos confiados en Él. Quiere que vivamos siempre volviéndonos a Él para que Él nos dé el consejo a través de su palabra que necesitamos, para que Él nos dé por medio de su Espíritu la dirección que necesitamos, para no dejarnos llevar nosotros por nuestro propio entendimiento y por la forma en la que nosotros vemos las cosas, porque mis hermanos, nosotros tenemos una forma muy limitada de ver las cosas. Todo lo vemos desde el punto de vista terrenal. Y tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto de vista celestial, por lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, los versículos 6 y 7. Noten lo que Pablo le escribe esto. Por eso, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y el 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros, no importa cuál sea la situación en la que estamos, nosotros debemos de ser movidos por ese Espíritu, ¿sí? A saber, a reconocer, a entender que porque el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros tenemos poder sobre nuestra situación. Nosotros tenemos poder para hacer a un lado cualquier sentimiento que podamos tener contrario a lo que la palabra de Dios dice. Nosotros tenemos poder para decir, no voy a dejarme ahogar por esta desesperanza, por este desánimo. Voy a vivir animado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios tiene el poder para ayudarme a seguir adelante, pase lo que pase. También nos ha dado el espíritu de amor. En medio de las cosas debe haber ese amor sobrenatural que solamente Dios puede poner en nuestros corazones. Primeramente por Él. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Él debe ser nuestro primer amor. Y debemos amarlo, ¿sí? Y adorarlo, y alabarlo, y honrarlo aún en los momentos más difíciles, sabiendo que Él es movido por amor a hacer muchas de las cosas que hace por nosotros también. Sí, a veces cantamos, eres un buen padre, ¿verdad? Cantamos que es bueno, ¿verdad? Hablamos acerca de su bondad y de su misericordia y de su gracia, y etcétera, etcétera. En todo lo que hace, eso es lo que es. En todo lo que permite que suceda, eso es lo que es. Y ahí es en donde tenemos que poner nuestro enfoque. Porque si en realidad es bueno, entonces no está haciendo las cosas para lastimarnos, aunque a veces sentimos que somos lastimados. Lo está haciendo porque quiere que lo necesitemos más y quiere que Él sea para nosotros consuelo, fortaleza y paz. Que busquemos en Él esas cosas. Y nos ha dado también un espíritu de dominio propio. En otras palabras, podemos dominar nuestros sentimientos, podemos dominar las cosas que nosotros sentimos, podemos dominar nuestros pensamientos. Y aunque a veces nuestra cabeza es una tormenta, nuestra cabeza a veces, ¿no es cierto? Y parece que nuestro cerebro se partió en dos o tiene dos personalidades y está jugando ping pong un lado del cerebro con el otro, ¿no es cierto? Y de repente le hacemos caso al lado izquierdo y luego, no, tú estás loco, y le hacemos caso al lado derecho y luego decimos, no, pero eso no puede ser, y nos cambiamos al lado izquierdo. Créanme, me he pasado noches así en las que, no, pero esto no puede ser, no, pero que esto está así y esto.
Y saben que hasta que digo, Señor, tú sabes. Y un día cuando esté en tu presencia yo voy a saber también. Y estoy dispuesto a esperar hasta ese día. Sí, estoy dispuesto a esperar hasta ese día. Yo sé que no lo voy a entender. Si me dijeras ahorita por qué, si me dijeras ahorita cómo es que llegaste a esa conclusión, cómo es que llegaste a esa decisión, para mis ojos terrenales no va a ser satisfactorio lo que me va a decir. Para mi corazón terrenal no va a ser satisfactorio lo que me va a decir. Yo sé que no va a ser satisfactorio lo que me va a decir. Pero si decido dejarlo en sus manos y esperar hasta que Él me dominio mis sentimientos, domino lo que pienso, me sacudo la cabeza, ¿verdad? Para que el cerebro vuelva a quedar en donde debe quedar, y luego de repente ya es uno solo nada más, y entonces empiezo a quedar claro. No, qué curioso, ¿no? Que cuando estamos así todos locos pensando, sacudimos la cabeza como que el cerebro como que se acomoda. Y luego, ok, ya podemos seguir adelante, ¿no es cierto? Es curioso lo que sucede. Deberíamos de sacudir más la cabeza quizás, ¿verdad? Para estar bien centrados, para estar bien, para saber en dónde estamos, ¿sí? Para saber en dónde nos está llevando Dios. Entonces, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero primero quiero que vean lo que le dice en el versículo anterior. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Tenemos entonces, para poder responder con ese tipo de espíritu, tenemos primero que avivar el fuego del don de Dios que Él nos ha dado, ya sea por la imposición de manos de alguien, ya sea por nuestras oraciones. Tenemos que avivar ese fuego. Tenemos que avivar ese fuego, porque si no avivamos ese fuego, se va a apagar. Si no avivamos ese fuego constantemente se va a apagar. Si no estamos atizándole, si no estamos moviéndolo, si no estamos asegurándonos de que ese fuego esté encendido siempre, entonces no vamos a poder hacer uso de ese espíritu de poder, amor y dominio propio que el Señor nos ha dado. Entonces la pregunta hoy es, ¿está nuestro fuego por el Señor, el fuego del Espíritu que Él nos ha dado ardiendo en nuestro corazón? ¿O la duda, el desánimo, la desesperanza, el temor está sirviendo como un trapo mojado que lo está tratando de apagar, que lo está tratando de opacar? ¿Cómo está ese fuego? ¿Está su corazón tan ardiente por Dios y por las cosas de Dios y por cumplir la voluntad de Dios que cuando primero creyó? Porque se acuerda cuando recién creyó cómo su corazón estaba, pero si era un incendio forestal su corazón por las cosas de Dios. Todo lo que era de Dios lo consumía, todo lo que era de Dios lo deseaba, todo lo que era de Dios era como gasolina que le hacía que el fuego ardiera más. ¿Cómo está ese fuego ahorita? En Saúl ese fuego estaba casi extinto, podría decir que ya estaba extinguido. Pero ¿cómo está ese fuego en nuestro corazón esta noche? ¿Sí? Porque ese fuego, no importa qué tanto frío está haciendo allá afuera, ese fuego va a mantener el calor de Dios ardiendo dentro de nosotros. Y es como vamos a poder hacer uso de ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Saúl tenía esta cosa delante de él, tenía este problema, tenía este rey que estaba preparándose para atacarlo, para pelear contra él. Y noten que al principio hace lo correcto. Versículo 6, de 1 de Samuel 28. Por eso fue y consultó al Señor. Noten lo que hace Saúl, fue y consultó al Señor. Eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que debemos hacer cuando esos momentos de duda, cuando esos momentos de temor, cuando esos momentos de desánimo y desesperanza vienen a nuestra vida, que van a venir. Tarde o temprano van a venir a nuestra vida, créanme, en mayor o menor, en mayor grado, pero van a venir. ¿Qué hacemos cuando eso sucede? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Nos perdemos en ellos así como Saúl parecía que estaba haciendo? ¿O vamos y buscamos al Señor? Porque esto es lo que debemos hacer. Versículo 6 de nuevo. Por eso fue y consultó al Señor, porque miraba lo que tenía enfrente, fue y consultó al Señor. Pero, sigue diciendo el versículo, el Señor no le respondió ni por medio de sueños, ni por el Urim, ni por medio de ningún profeta. ¡Ah, qué tristeza! ¡Qué tristeza!
que Saúl fue a buscar al Señor, fue a buscar la dirección de Dios. Pero por más que buscaba la dirección de Dios, por más que buscaba que Dios le dijera lo que tenías que hacer, no recibía respuesta. Y mis hermanos, ¿saben que mientras el Espíritu de Dios esté vivo en nosotros, mientras ese fuego esté avivado en nosotros, siempre vamos a recibir respuesta? Siempre vamos a recibir respuesta. Y si alguna vez no recibimos respuesta, no es que Dios no esté hablando, es que nosotros no estamos escuchando lo que Dios está queriendo decir. Es que no estamos en la palabra, es que no estamos en oración, es que no estamos alabando, adorando al Señor juntamente con su pueblo, todos juntos buscando su rostro, pidiendo que otros nos ayuden a orar, pidiendo que otros nos lleven delante del trono de la gracia de Dios para que puedan así juntamente con nosotros buscar la voluntad de Dios para la situación en la que estamos pasando. Nos necesitamos el uno al otro. Sí, pero aquí Saúl va y consulta al Señor y no le dice no le habla, no le dice nada. Es como que el Señor no quiere hablarle. Noten que dice, el Señor no le respondió ni por medio de sueños, que era una de las formas en las que Dios a veces se comunicaba con su pueblo. El Urim y el Tumim eran dos piedras, se cree que eran dos piedras, una negra y una blanca, que el sacerdote ponía debajo de su efod, que era la vestimenta pectoral. Y cuando alguien iba con el sacerdote a consultar a Dios, a hacer una pregunta a Dios, ¿sí? El sacerdote metía la mano dentro de donde estaba el Urim y el Tumim. Me comí un pan que estaba allá afuera ahorita lleno de azúcar y estoy sin... Entonces buscaba la piedra y como al azar sacaba una. Y si era blanco, era favorable la respuesta para la persona que estaba preguntando. Si era negro, no era favorable. Quería decir que no podía o no debía hacer lo que estaba haciendo. Y estas son especulaciones, ¿sí? Porque nunca se ha sabido qué era exactamente el Urim y el Tumim, pero por su significado en hebreo se cree que esto es. ¿Sí? Y de nuevo se ponía debajo del pectoral y el sacerdote era lo que usaba para comunicar a la persona que hacía la pregunta lo que debía hacer. ¿Sí? Pero Dios aquí no le estaba diciendo por ninguno de los medios en los que le había hablado antes a Saúl, no le estaba diciendo nada de lo que debía hacer. Pero tenemos que hacer una pregunta aquí. ¿Por qué Dios no le estaba diciendo a Saúl lo que tenía que hacer si Saúl estaba consultándolo? Y hay una razón muy sencilla. Hay una razón muy sencilla en realidad. ¿Por qué iba Dios a decirle algo a Saúl si Saúl no había estado dispuesto a recibir lo que Dios ya le había estado diciendo claramente? ¿Por qué ahora? ¿Sí? Si estamos constantemente desechando las cosas que Dios nos está diciendo a través de la palabra, si estamos constantemente desechando las cosas que Dios nos está diciendo a través de alguna predicación, si estamos constantemente desechando lo que Dios nos está diciendo a través de algún hermano, de alguna hermana a la que le hemos pedido consejo, si cada vez que Dios nos dice algo acerca de las situaciones por las que estamos pasando, porque no nos gusta lo que nos está diciendo, lo vamos a hacer a un lado, ¿cuánto va a pasar antes de que Dios diga, ok, si no me quieres escuchar, entonces no tengo nada que decir? ¿Sí? ¿Se acuerdan el Señor cuando les dijo a sus discípulos, ¿por qué me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo? ¿Sí? Entonces, yo no sé ustedes, pero si yo estoy hablando con alguien, estoy platicando con alguien, y veo que él o ella está en el teléfono y está leyendo lo que está saliendo en su Facebook y lo que está saliendo en su Twitter y lo que está saliendo en Instagram, pero no me está poniendo atención a mí, yo hago una de dos cosas. O le quito el teléfono y lo estrello en el suelo. O simplemente dejo de hablar, dejo de platicar. ¿Qué caso tiene estar gastando saliva con esta persona? ¿Cierto o no es cierto? Bueno, pues parece ser que aquí Dios ya le había estado hablando a Saúl por 20 años. Por medio de diferentes personas, por medio de su propio hijo, por medio de Samuel mismo le había estado hablando. Tú no vas a ser el rey, se te va a quitar el reino, desobedeciste, no hiciste lo que Dios te dijo. ¿Y cuál era la forma en la que respondía Saúl a eso que se le estaba diciendo?
Su solución era ¿qué? Perseguir a David y matarlo. Si tan solo mato a David, mi problema se va a acabar. Hello. No se va a acabar tu problema porque tu problema no es David, tu problema es que desobedeciste a Dios. Acéptalo. Acepta tu destino de que no vas a ser rey. Es más, entrégale el reino a David en cuanto tengas chance. Y tú jubílate y vete a vivir allá a la tierra de tus padres, la tierra de Benjamín. Y vive el resto de tus días, qué sé yo, cuidando ovejas o lo que sea. Pero no estaba terco en ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si Saúl no ha estado dispuesto a recibir lo que Dios ya le había estado diciendo claramente, ¿para qué iba a hablar Dios? ¿Sí? ¿Para qué iba a hablar Dios? Si hubiera estado escuchando de nuevo, no anduviera buscando a David para matarlo. Después de lo que pasó en la cueva, ¿se acuerdan? En las cuevas de Engadí, hubiera dejado de perseguirlo. Después de lo que pasó hace un capítulo cuando lo vimos que David fue y le quitó la lanza de la cabecera del rey, etc. No hubiera seguido queriéndolo matar, pero quería siguiéndolo matar. Si él mismo había dicho ya varias veces, lo vimos la semana pasada, ¿sí? que David iba a ser rey. Pero es obvio que no estaba dispuesto a hacer lo que sabía que tenía que hacer. ¿Y saben qué? Les digo algo. Cuando ya Dios hace todo lo que va a hacer y no le hacemos caso, ¿saben qué es lo que hace? Ok, esto es lo que quieres. Arráncate. Lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que Dios hace a veces. Y a veces mucha gente malentiende eso. Porque de repente las cosas como que empiezan a ponerse menos pesadas. La situación está un poco menos difícil. Y pensamos, entonces Dios ya ha de estar de acuerdo con lo que estoy haciendo, ya Dios ha de estar de acuerdo con lo que estoy planeando, y por eso las cosas se están alivianando. No necesariamente. No necesariamente. Por eso es necesario estar en constante comunión con Él. Por eso es necesario estar constantemente clamando a Él hasta que no por nuestro corazón nos dice, sino por lo que su palabra nos dice, que confirme por medio de otros lo que tenemos que hacer y lo ponemos en práctica. ¿Sí? Hay un pasaje que ilustra esto muy claramente. Es un pasaje que es medio pesado. No lo vamos a estudiar, pero lo vamos a ver ahorita porque habla precisamente de esto. Porque si ustedes se acuerdan en Romanos capítulo 1, Pablo habla acerca de todos aquellos que dejan de adorar a Dios para adorar a la criatura, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque Dios les ha mostrado su poder, Dios les ha enseñado quién es Él. A través de la creación pueden ver los atributos de Dios, pero deciden que no quieren tener nada que ver con Dios. Y en Romanos capítulo 1, comenzando con el versículo 21, dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, comenzando con el versículo 21. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios. No fueron agradecidos con Dios. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Versículo 22. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por las imágenes de los hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estos eran los ídolos que seguían, los que adoraban, a los que ponían antes que a Dios. ¿Cuál fue el resultado de esto? Versículo 24, noten. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Entonces estas personas conocieron de Dios, vieron a través de la creación todo lo que era Dios, el poder de Dios.
sí, los atributos de Dios. Pero en lugar de reconocerlo como Dios, decidieron que, ok, ¿y qué? Yo no quiero tener nada que ver con Él. ¿Y qué hizo Dios? Les dijo, ok, ¿eso es lo que quieren? Ahí les va. ¿Eso es lo que quieren? Ahí les va. Ahora, para nosotros como seres humanos, si nuestros padres, si nuestro padre terrenal nos dijera, ok, eso es lo que quieres, ahí te va. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Si alguna vez sus padres le dijeron a ustedes eso, porque a mí sí me lo dijeron alguna vez, si eso es lo que quieres, arráncate. ¿Y qué creen que hizo su servidor? Se arrancó. Se arrancó. ¿Verdad? Se arrancó. Teniendo el camino libre, nos arrancamos. Esto es lo que Dios les dijo a estas personas. Si eso es lo que quieren, arránquense. ¿Y qué hicieron como buenos seres humanos? Se arrancaron. Cuando sean juzgados, ¿a quién van a culpar? ¿A quién van a tener para culpar? ¿A Dios que no fue paciente con ellos cuando hizo todo lo posible y hasta lo imposible porque se dieran cuenta de que Él era Dios? ¿A sus padres porque no les enseñaron a obedecer a Dios? ¿A sus pastores porque no les enseñaron claramente todo el consejo de Dios? ¿A quién le van a echar la culpa? A nadie le pueden echar la culpa más que a ellos mismos. Porque Dios es perfecto y Dios es justo. Sí, entonces Saúl no había estado escuchando a Dios. ¿Por qué iba Dios a seguirle hablando ahora? ¿Qué caso tenía? Dios ya lo había dejado y ni cuenta se había dado. ¿Se acuerdan de otra persona que también el Espíritu de Dios lo dejó y ni cuenta se había dado? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Sansón. Un hombre tan dotado por Dios de tanta fuerza, de tanto poder, de sabiduría. Y poco a poco se fue alejando de Dios, siguiendo su propio corazón y que me gusta aquella y que la quiero aquella y que a esta sí la amo y esta sí me va a hacer feliz y con esta sí voy a tener todo lo que quiero. ¿Y qué le sucedió? Lo trasquilaron y se acabó Sansón y nació Sonsón, ¿verdad? Y ni cuenta se dio cuando Eso es lo peligroso de esto, mis hermanos. Entiendan esto. A veces la gente ni cuenta se da que el Espíritu de Dios se ha apartado de ellos y creen que porque las cosas ya no tienen, ya no hay nada, no hay ningún problema. Creen que ya Dios está en paz con ellos. Y no es que Dios esté en paz con ellos, es que ya los dejó en paz porque está perdiendo su tiempo con ellos. Qué bárbaro. Espero que espero que todos tengamos temor a eso. Espero que eso ponga temor en nuestro corazón. Si ahorita nos estamos dando cuenta que nuestro corazón no está encendido por Dios, el fuego no está avivado en nuestro corazón como estaba en un tiempo, como estuvo alguna vez por las cosas de Dios. Espero que esto ponga temor en nuestro corazón y digan, tengo que obedecer lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Tengo que avivar ese fuego. ¿Qué tengo que hacer para avivar ese fuego? Señor, ayúdame a avivar ese fuego. Necesito avivar ese fuego. Acérquese al fuego entonces. Lo que pasa es que se ha estado alejando demasiado del fuego y se ha estado enfriando y tarde o temprano no va a haber absolutamente ni una brasa cerca de usted. Acérquese entonces a los que están ardiendo por Dios, a los que están sirviendo a Dios, a los que están adorando a Dios, a los que están entregados a Dios, para que el fuego se avive. Versículo 7, noten lo que sigue diciendo ahí. Saúl llamó entonces a sus sirvientes y les dijo, noten lo que les dice, busquen a una mujer que sepa invocar a los muertos, para que me diga qué necesito saber. Y ellos le dijeron, en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. ¿Ok? ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? Saúl había echado fuera a todas esas personas, ¿sí? Pero sus hombres saben de una mujer en Endor,
¿sí?, que tenía espíritu de adivinación. Lo primero que tenemos que ver aquí es que gente cercana a Saúl sabía que esta mujer existía. Sabía que esta mujer existía y nunca le habían dicho que esta mujer existía. Nunca le habían dicho que esta mujer estaba presente en Israel, que no debía de estarlo porque él que había hecho, había echado fuera a toda esa gente. ¿Sí? Y de nuevo, esto era algo prohibido para el pueblo de Dios. El buscar a los adivinos, el buscar a los que hablaban con muertos, el buscar a todo este tipo de gente, estaba prohibido para el pueblo de Dios. En Levítico capítulo 19 y el versículo 31, el Señor muy claramente le dice a su pueblo, Levítico 19, versículo 31, no recurran a los encantadores ni a los adivinos. No los consulten ni se contaminen con ellos. Yo soy el Señor, su Dios. No vayan y busquen en el horóscopo. No se detengan con la mujer ahí en Balboa Park que lee la palma de la mano. No vean los granos de café, porque se usan los granos de café también para hacer esa clase de adivinaciones. No vayan con los que leen las cartas. Me tienen a mí. Yo conozco el principio del fin, pero es que necesito saber si mi novio, ¿verdad?, me quiere o no me quiere. Necesito que alguien me lea la mano para que me... Mira, aquí tienes la M de matrimonio ahí, te vas a casar, no te preocupes. ¿Quién no tiene una M en su mano? Levante su mano el que no tiene una M en su mano. Curioso, ¿no? Tienes la M del matrimonio. ¡Woohoo! Tienes la M de muerte. Ay Dios, no. No lo hagan, le está diciendo Dios. En Levítico capítulo 20, los versículos 6 y 7. Si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y se prostituye y va tras ellos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. No quiere decir que la va a deportar, quiere decir que le va a dar cuello. Va a morir. Versículo 7, ustedes deben consagrarse a mí y ser santos porque yo soy el Señor su Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, o sea que sacrifique a sus propios hijos. Ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Versículo 12, al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas y precisamente por estos actos repugnantes el Señor tu Dios va a expulsar de su presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debe ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite que hagas eso. Entonces, cuando andamos buscando saber el futuro, cuando andamos buscando, me asombro de ver las cosas que salen en la televisión, los comerciales que salen a veces, que hacemos limpias, que quitamos mal de ojo, que quitamos maledicencias, que hacemos esto, que hacemos otro. ¿Y saben qué? Muchas de estas personas tienen más negocio que muchas iglesias. Porque todo el mundo quiere la solución rápida. Todo el mundo quiere algo, pero no quiere acercarse a Dios. Sí, todas estas cosas son peligrosas, son conexiones a lo demoníaco, son conexiones a las tinieblas. Sí, cuando hablamos de nuevo de las cartas del tarot o de psíquicos que hablan con los muertos o el zodiaco o la ouija o los medios que se prestan para que los muertos hablen a través de ellos, todas estas cosas son peligrosas, son conexiones a lo demoníaco, a lo oculto, a las tinieblas. Incluso cuando pudieran empezar con un espíritu de diversión, los cristianos no debemos tener nada que ver con las artes o prácticas ocultas. ¿Alguna vez han jugado con la ouija? Está seria la cosa esa, Está seria la cosa esa. Sí.
No tengo tiempo, no les voy a platicar de mi experiencia, pero yo jugué una vez con la cosa esa y me sacó un buen susto, porque le hice una pregunta en mi mente. Y la otra persona que estaba conmigo no sabía lo que yo había preguntado. ¿O les digo lo que sucedió? Ok. Oye, ay, ay. Sí, para ir a la casa y tirarla cuando llegue, ¿no? Ok, estábamos ahí, ¿no? Y luego yo pensé, ok, háganle una pregunta y yo pensé, canta una canción. Y la cosa empezó a mover. Y no le dije a la otra persona, yo pensé, canta una canción. Me está dando miedo ahorita. Canta una canción. Y pusimos la mano apenas tocando la cosa así se empezó a mover. Y deletreó. No les miento, acuérdense, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Ok, no les estoy mintiendo. Deletreó Obladí, Obladá. Yo no le dije a la otra persona lo que había preguntado, lo que había pensado, lo que había pedido. Fue en mi mente nada más. Y deletreó Obladí, Obladá. ¿Cuántas veces creen que jugué con la ouija después de esa vez? Nunca. Nunca. Ni con nada que se le pareciera. Mis hermanos, los espíritus son reales, los demonios son reales. Y si se les da la oportunidad de manifestarse, se manifiestan y asombran a la gente y los empiezan a jalar y a embabucar hasta que son absueltos, absorbidos por esas prácticas. Los hijos de Dios no tenemos ninguna necesidad de consultar esas cosas, por eso tenemos a Dios. Nosotros no buscamos conocer el futuro porque conocemos al que tiene el futuro en sus manos. Y sabemos que tenemos un futuro glorioso con Él. Nosotros lo que debemos hacer es lo que hicieron en Éfeso, en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan en Éfeso, en el libro de los Hechos? ¿Se acuerdan aquellos exorcistas, hijos de un hombre que se llamaba Esceva? ¿Se acuerdan que Pablo expulsaba demonios y ellos miraron cómo Pablo expulsaba demonios y se dieron hey, si Pablo expulsa demonios, a lo mejor nosotros también podemos expulsar demonios. Y van y buscan un endemoniado y le dicen, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, te mandamos que salgas de él. ¿Se acuerdan lo que les dijo el espíritu maligno? ¿Saben qué? Yo sé quién es Jesús. Yo lo conozco. Sé quién es. ¿Y saben qué? También sé quién es Pablo. ¿Y ustedes qué? ¿Y ustedes quién son? ¿Se acuerdan qué fue el resultado de todo ello? Les pusieron una zarandeada y los corrieron desnudos de ahí donde andaban correteando. ¿Por qué? Porque se pusieron a jugar con lo oculto sin tener la unción necesaria para hacerlo. No es un juego, mis hermanos. De nuevo, nosotros debemos hacer lo que se hizo en Éfeso cuando la fe en Jesucristo llegó. Noten en Hechos capítulo 19, los versículos 17 al 20. No sé por qué esta cosa está. Hechos 19, versículos 17 al 20. Noten lo que dice ahí. Hablando, ahí donde dice esto lo supieron lo que pasó con los hijos de Esceva y lo que habían hecho los malos espíritus. Y dicen, esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús. Versículo 18 dice, muchos de los que habían creído venían y confesaban, noten, sus malas prácticas. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. Yo era brujo, yo era divino, yo era medium. Yo engañaba gente diciéndole que podía hablar con sus familiares muertos. Yo era mago. Yo era esto y aquello. ¿Sí? Muchos confesaban sus malas prácticas. Noten el versículo 19. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia
Llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de esos libros era de 50,000 monedas de plata. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. ¿Qué sucedió? Estas personas se arrepintieron. Estas personas llevaron todas estas cosas que los estaban alejando de Dios, que tenían en sus casas, que practicaban en sus casas, que no permitían que tuvieran una relación con Dios, y las quemaron. ¿Estamos dispuestos a hacer eso con todo lo que pudiéramos tener en nuestra casa que se interpone entre nosotros y Dios? ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso? Me acuerdo cuando vine al Señor, tenía una colección de discos. Muchos de ustedes ni siquiera los conocen, ¿verdad? De 33 revoluciones. De Michael Jackson, de Led Zeppelin, de Uriah Heep, de Deep Purple, de todas esas, pero grande. ¿Y saben qué hice con todos ellos? Los amarré en un bulto y los eché en un canal. No me vayan por un segundo pensé en brincar después de que los tiré para sacarlos, porque pensé, van a valer mucho dinero en unos cuantos años, ¿verdad? Nada más los voy a coleccionar. Qué bueno que no brinqué al canal para tratar de sacarlos. ¿Por qué les digo esto? Porque todavía hay muchas cosas en este mundo que buscan alejarnos del Dios al que decimos servir. No estoy diciendo que la música secular sea mala. No estoy diciendo que muchos cantantes seculares, no estoy diciendo que sean malos o que no debamos escucharlos, etcétera, etcétera. Pero debemos prestar atención a lo que estamos escuchando, a lo que estamos viendo, el mensaje que está comunicando, etcétera, etcétera. Yo constantemente estoy retando a mis hijos. Escucho una canción. ¿Ya viste lo que dice? ¿Y cómo reconcilias lo que esa canción dice con lo que tú dices creer? Y ahí lo dejo. Saben, le llegué a decir a mi esposa en alguna ocasión, ¿sabes qué, honey? Si alguna vez llego yo a la casa y llego cantando alguna de las canciones que cantaba cuando me conociste, pregúntame, ¿qué onda? ¿Por qué estás cantando esa canción? ¿De qué te acuerdas? ¿De quién te acuerdas? Y de vez en cuando llegaba cantando con alguna canción. Hey, ¿por qué esa canción? ¿No te sabes ninguna canción de alabanza y adoración que puedas cantar? Tienes que cantar esa. Uy. Y no había nada malo en mí, les prometo que no había nada malo en mí. Lo que pasa es que esa canción me gustaba y la empezaba a cantar, pero siempre me llamaba la atención. ¿Por qué estás cantando esa canción? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí. Obviamente lo que Saúl estaba haciendo aquí era completamente ilícito delante de los ojos de Dios. Pero a lo que quiero llegar es, si hay cosas, mis hermanos, en nuestros hogares, que en lugar de acercarnos a nosotros y a nuestra familia, a Dios, está poniendo obstáculos entre nosotros, nuestra familia y Dios, deshagámonos de ello. Deshagámonos de ello. Deshagámonos de ello. Porque tarde o temprano estas cosas terminan a veces jalando a la gente a apartarse de Dios y ni cuenta se dan. Hay muchas cosas feas allá afuera. Hay muchas cosas que son completamente diabólicas, demoníacas. Y tenemos que tener cuidado con ellas. Vivimos en un mundo muy, muy peligroso ahorita. Sin embargo, en muchos hogares y muchos hogares cristianos son cosas que se oyen porque son jóvenes, ni modo que les quitemos todo lo que no les quitamos absolutamente nada. Nada más los hacemos que piensen. ¿Cómo reconcilias lo que esa canción dice con lo que dices creer? Y ahí lo dejamos. Que ellos decidan. No nos vamos a pelear con ellos.
No vamos a obligarlos a que sean como nosotros somos. Simplemente les vamos a hacer que piensen. Amén.